Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí, con un estudio que el Todopoderoso ha puesto en mi corazón y me ha permitido elaborar, el cual se titula ¿Fue Elías y Enoc al tercer cielo, al trono del Padre, realmente? Vuelvo y repito el título del estudio. ¿Fue Elías y Enoc al tercer cielo, al trono del Padre, realmente? Antes de empezar con la exposición de la palabra, quiero que se sepa que yo no tengo ninguna intención de ofender a nadie, de atacar a nadie, ni que nadie se sienta presionado ni oprimido con mis enseñanzas. Hay quienes dicen que creemos que tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, Juan 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. Sí existe una verdad absoluta y esa es su palabra. Y nosotros, como dice Primera de Pedro 4:11, estamos hablando conforme a la palabra de Dios y ministrando conforme al poder de Dios. Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice que la palabra es una antorcha. Como dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y también dice que no fue traída por voluntad humana y que no es de interpretación privada. Así que permita que permaneciendo en su palabra, como dice Juan 8:31, usted conozca la verdad, verso 32, y esa verdad le haga libre. Y vamos a través de las escrituras a comprobar cuál es la verdad. Y yo separado de Jesús nada puedo hacer, como dice Juan 15:5. Por lo tanto voy a orar para exponer la palabra de Dios. Señor, gracias. Una vez más aquí, exponiendo tu palabra. Glorifícate en este estudio. Permite que estas verdades se sigan conociendo. Permíteme, Señor, seguir capacitándome. Sígueme enseñando. Sígueme instruyendo para yo instruir a muchos. En el nombre de Jesús, quien convence eres tú, Señor. Amén. Hermanos, este tema se relaciona directa e indirectamente con la serie que estoy desarrollando de la segunda venida de Jesús. Si este video te es de edificación, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y cada vez que yo subo un contenido te va a llegar la notificación y te mantendrás al tanto de cada enseñanza que sea impartida en este canal. Sobre el caso de Elías, nosotros encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 18, la descripción de cómo fue eso. Por razones de tiempo, porque hay mucho contenido, no voy a leer el pasaje completo, pero sí te doy la cita. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 18. Voy a tratar los versículos que considero más importantes para que así tú puedas comprender la enseñanza. Dice el verso 1, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, ¿qué nosotros vemos de acuerdo al versículo 1? Que Dios quiso alzar a Elías en un torbellino, no en un carro de fuego con caballos de fuego. Dice el verso 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué está diciendo aquí? Que el carro de fuego, cuando ellos iban caminando con caballos de fuego, los separó, los apartó. Estaban juntos, porque Eliseo no se le despegaba por nada. Y entonces cuando se separaron, Elías subió en ese torbellino al cielo. Luego nosotros vemos en los versículos 15 y 16 que dice, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Oiga esto, ¿qué dicen ellos? Que lo ha echado quizás en algún monte o en algún valle. Dice el verso 7 de este capítulo 2,
Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Qué está viendo aquí? Según las escrituras, cuando Elías subió en el torbellino, esta situación, este evento fue presenciado no solamente por Eliseo, sino por 50 varones que se pararon a lo lejos. Y estos 50 varones, cuando vieron que Elías subió en un torbellino, se ofrecieron para la búsqueda de Elías, porque pensaron que Elías fue arrojado a un monte o a un valle. Ahora, ¿fue la ascensión de Elías igual que la de Jesús? Elías subió hasta donde habita el Padre. Si nosotros vamos a las escrituras, vemos que en el verso 1 se nos muestra que Dios quiso alzar a Elías en un torbellino. Vemos en el verso 3 de este capítulo 2, haciendo un resumen, que los hijos de los profetas que estaban en Betel sabían que Elías sería quitado de Eliseo. Nunca dijo de la tierra. Vemos en el verso 5 que los hijos de los profetas que estaban en Jericó sabían que Elías sería quitado de Eliseo. Y cada vez que le decían esto a Eliseo, Eliseo decía: yo lo sé, callen. ¿Por qué? Porque parece que Dios estaba protegiendo a Elías por alguna situación específica que nosotros no sabemos. Pero Dios tiene un propósito para todo. Ahora bien, el verso 11 dice que ellos fueron separados por un carro de fuego y caballos de fuego, y que Elías subió en un torbellino. El verso 12 dice que nunca más Eliseo volvió a ver a Elías. El verso 14 dice que el manto de Elías se cayó. No dice que desapareció, dice que se cayó. Los versículos 15 y 16 dice que los 50 varones que presenciaron el evento se ofrecieron para buscar a Elías, porque pensaban que fue arrojado a un monte o a un valle. Entonces, vamos a comparar como Elías subió en un torbellino, si fue semejante a como subió Jesús cuando ascendió. Y esto nosotros lo encontramos en el capítulo 1, versículo 9 al 11 del libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es muy diferente, porque aquí vemos que según Segunda de Reyes capítulo 2, los 50 varones que presenciaron le dijeron a Eliseo: mira, a lo mejor fue arrojado a un monte o un valle. Pero aquí en el versículo 9 dice que ellos estaban viendo a Jesús, y que Jesús fue alzado y que le recibió una nube, la cual le ocultó de sus ojos. Es decir, desapareció de la vista de ellos. Ahora, según la ciencia, las nubes bajas están aproximadamente a 2000 metros de altura. Las nubes intermedias o medias están entre 2000 a 7000 metros. Y las nubes altas están por encima de los 5000 metros. Esto usted lo puede googlear y va a encontrar la altura de las nubes. Ahora bien, vemos que una nube ocultó a Jesús. Por lo tanto, Jesús fue ascendiendo hasta que desapareció. Muy diferente Elías. Según las escrituras, Elías fue subido hasta la altura de la cúspide del torbellino, y a lo mejor se fue deslizando, porque estos 50 testigos que presenciaron el evento dijeron: a lo mejor fue arrojado a un valle o a un monte. Gloria al Señor. Es muy diferente. ¿Qué podemos nosotros encontrar? Vamos a hacernos una pregunta, porque si Elías subió al cielo, ¿qué nosotros vamos a hacer con las palabras de Jesús en el capítulo 3, versículo 13 del Evangelio según Juan? Las afirmaciones de Jesús. Y todo lo que Jesús dijo fue verdad. Jesús dijo lo siguiente en el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio
según Juan. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Jesús le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Voy a repetir la cita bíblica. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿Jesús mintió? No. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es la palabra, el logos, como dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo en griego es logos, y el verbo en la literatura es lo que expresa acción y movimiento. Entonces, ¿qué nosotros encontramos aquí? Dice que nadie, Jesús debió decir, si Enoc y Elías han subido al cielo, bueno, nadie ha subido al cielo excepto Elías y Enoc. Pero Jesús dice tajantemente que nadie, y ese nadie ahí mismo está Enoc y Elías, los cuales no han subido al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice el Hijo del Hombre que está en el cielo? Porque Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús está al frente de Nicodemo y le dice que él está en el cielo. Porque según la Biblia, Juan 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. Jesús es Dios en esencia como tal. Y como Él y su Padre son uno, Él está habitando en los cielos también, mientras habla con Nicodemo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Estas afirmaciones son claras. Nadie ha subido al cielo. Ahora vamos a tratar el caso de Enoc y vamos a seguir desarrollando para que veamos a través de las Escrituras qué es lo que quiso decir cuando Enoc no vio muerte. El pasaje principal es Génesis capítulo 5, versículo 21 hasta el 24. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahora desapareció, fue traspuesto. Y esto nosotros lo vamos a ver en el capítulo 11, versículo 5 del libro a los Hebreos. Dice aquí: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Voy a repetir la cita bíblica, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué lindo es el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra traspuesto? ¿Verdad? Enoc fue traspuesto, que es trasponer. Y trasponer es desaparecer una persona o una cosa detrás de algún objeto lejano. Ejemplo, traspuso la esquina y desapareció. Entonces, cuando una persona es transportada, llevada a otro lugar, esa persona es traspuesta. Según el Strong 3331, y he hablado de la referencia a la concordancia Strong, la palabra es metaxesis, y esta significa el desestablecimiento de una ley, la remoción, trasponer, transferencia. Oiga esto es lo que significa traspuesto, como dice el texto en el capítulo 11, versículo 5 del libro de Hebreos. Pero hay algo que me llama la atención.
Si seguimos leyendo este capítulo 11, en el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Oiga esto, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Enoc fue citado en este capítulo 11, precisamente en el verso 5. Y como dice aquí las escrituras, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y cuando dice todos estos, incluye a todos los que fueron mencionados en el capítulo 11. Si no fuera así, debió decir, murieron todos estos, excepto Enoc, sin haber recibido lo prometido. Pero el texto explícitamente, compáralo en su Biblia, versículo 13, dice que murieron todos. La palabra todos abarca a todos los que han sido citados en este capítulo 11. Entonces, ¿qué yo escribí aquí? Yo dije, la palabra todos incluye a todos los que fueron mencionados en este capítulo, es decir, en Hebreos capítulo 11. Porque si Enoc no hubiese muerto como todos los siervos de Dios citados en este capítulo, entonces Hebreos 11:13 debió decir, todos estos murieron, excepto Enoc, sin recibir lo prometido. La Biblia está hablando clarísimo. Y luego nosotros vemos en los versículos 39 y 40 la conclusión, donde dice, y todos estos, aunque alcanzaron, está hablando de todos los que se han mencionado, Moisés, Abraham, Elías, bueno, Elías lo hace implícitamente, Enoc, que lo hace explícitamente en el verso 5, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿qué fue lo que tuvo Enoc? Dio testimonio que había agradado a Dios. Y dice aquí en el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, porque él dio testimonio que había agradado a Dios, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ellos no serán perfeccionados aparte de nosotros, porque todos seremos transformados cuando suene la final trompeta, como dicen las escrituras. Por lo tanto, tanto Enoc como Moisés y Elías están esperando el día final, la resurrección final, para que se manifieste el reino del Mesías literal. Es lo que la Biblia está hablando. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero leer el capítulo 7 del libro de Enoc. Este libro de Enoc se menciona en los versículos 14 y 15 del libro de Judas. Judas, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote, el traidor. Jesús tenía hermanos. Usted se va al capítulo 6, versículo 3 del Evangelio según Marcos, y verá que se cita los nombres de los hermanos de Jesús, los hijos de María, los hermanos de Jesús de acuerdo a la carne. En los versículos 14 y 15 se menciona este libro que era leído por la iglesia primitiva, por los judíos de esta iglesia. Dice aquí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, de acuerdo a estos versículos, se cita a Enoc como un profeta. Y Enoc, Dios le había mostrado muchas visiones sobre los vigilantes y la vida de Enoc estaba en peligro. Por eso Dios traspuso a Enoc, lo trasladó a otra parte, como hizo con Felipe, luego de que le predicó al etíope, que de una ciudad apareció a otra. Fue Harpazo. Este fue traspuesto. Entonces vemos aquí en el capítulo 7 de este libro de Enoc una situación que estaba aconteciendo en el tiempo de los primeros habitantes, donde dice, y todos, junto a sus líderes, tomaron para sí mujeres
Cada uno escogió la suya y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y les enseñaron encantamientos, magias y cómo cortar raíces, y les hicieron conocer las diversas plantas. Oye, le está hablando de brujería, que los vigilantes, los ángeles caídos, los que se rebelaron, les enseñaron brujería a los seres humanos. Sigue diciendo, y ellas quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes de 1 o 3,000 codos de altura, y los gigantes comenzaron a consumir todo lo que producían los humanos hasta que estos ya no dieron abastos. Es decir, ellos se comían todas las plantaciones, toda la vegetación que el ser humano cultivaba, y como eran tan enormes, no se saciaban el apetito. Sigue diciendo, entonces los gigantes se volvieron contra los humanos y comenzaron a devorarlos. Por eso vemos que Dios envió un diluvio. Estaba tan corrompida la tierra que Dios tenía que destruir también a estos gigantes que habían corrompido la tierra exponencialmente. Y sigue diciendo, y comenzaron a pecar contra los pájaros, contra las bestias, contra los reptiles y contra los peces del mar, y a devorarse los unos a los otros y a beber su sangre. Aquí hay un detalle importante. Antes del diluvio, los seres humanos no comían carne. Después del diluvio, como no había vegetación y el hombre nuevamente tenía que cultivar la tierra, nosotros encontramos en el capítulo 9 de Génesis que Dios permite que Noé pueda comer de toda carne de animal, excepto su sangre, porque él dijo, yo demandaré la sangre de todo ser viviente. Por eso aquí dice que ellos comenzaron a pecar contra los pájaros, contra las bestias, porque antes del diluvio los seres humanos eran vegetarianos. Esto usted lo puede comprobar. Léase el capítulo 9 del libro de Génesis. Y sigue diciendo, entonces la tierra acusó a estos forajidos por todo lo que habían hecho en ella. Vemos aquí que esta mezcla provocó una alteración del genoma humano. Y nosotros vemos que esta mezcla dio como resultado a los Nefilín. La palabra Nefilín significa hijo del caído. En la Reina Valera se tradujo como gigante, pero en el original es Nefilín. Si nosotros vamos al capítulo 6, versículo 1 hasta el 4, encontramos que nos hablan de gigantes. Y dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice aquí, y habían gigantes en la tierra en aquellos días. Oiga esto, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. De aquí vino la mitología. ¿De dónde usted cree que viene Hércules, Zeus? De estos gigantes, de la mezcla híbrida de estos caídos con mujeres de carne y hueso, que dio como resultado personas enormes. Por eso nosotros en el verso 9, yo luego hablaré en otro estudio sobre esto, del capítulo 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto? Porque el genoma de Noé no había sido mutado. Ustedes ven que hoy en día se está hablando del transhumanismo. Yo hablaré de esto también en otra ocasión. Entonces, la vida de Enoc estaba en peligro y por eso Dios le traspuso, fue traspuesto, fue trasladado para ser guardado por las visiones que el Todopoderoso le estaba mostrando. Gloria al Señor. Ahora, para dar más énfasis al estudio, porque algunos hermanos dicen, sí hermano, ok, todo eso está muy bien, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso lo dice Juan 3, versículo 13. Pero dígame una cosa, hermano, ¿cómo usted me explica
el capítulo 17 del Evangelio según Mateo, la transfiguración de Jesús, la metamorfo, la transfiguración, metamorfo en el griego. Y yo le voy a decir a usted que yo se lo explico muy sencillo. Y se lo voy a explicar ahora mismo. Qué lindo es el Cordero de Dios. Usted verá qué acontece. Mire, las afirmaciones de nuestro Salvador Jesucristo en los versículos 27 y 28 nos arrojan luz sobre la transfiguración en el capítulo 17. En el capítulo 16, versículo 27 al 28 de Mateo, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo aquí? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, como dice Apocalipsis 22, versículo 12. Pero aquí está diciendo, en el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Acaso Jesús mintió con esto? Jesús nunca miente. Jesús es la verdad. Yo se lo dije a ustedes. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, ¿qué Jesús quiso decir cuando algunos no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino? ¿Acaso Jesús ha establecido su reino literal en la tierra? Todavía. ¿Acaso Jesús mintió? No, nunca. Jesús nunca miente. Vamos a ver qué Jesús quiso decir cuando dijo: de cierto os digo, verso 28 del capítulo 16, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y para eso nosotros vamos a leer la transfiguración. Primero, estos algunos que citan las Escrituras son Pedro, Jacobo y Juan. Y veamos, capítulo 17, versículo 17, Mateo. 6 días después que Jesús dijo eso, que algunos no morirían hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Estos fueron los que vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Oiga esto: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y resplandeció, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos estaban viendo a Jesús con un cuerpo glorificado, amados hermanos. Estaban viendo a Jesús con un cuerpo transformado. Estaban viendo a Jesús viniendo en su reino. Y la palabra transfiguración es el Strong 3339, que es metamorfo, que significa metamorfosis, transformación, transfiguración. Entonces, luego dice el verso 3, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Hagamos un paréntesis ahora. Moisés no murió, Moisés murió. La Biblia apoya la práctica de que los muertos pueden aparecer. No la apoya. La Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña ocultismo. No, señores. Vamos a entender esto. Primero yo quiero leer el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, Devarim, donde dice literalmente que Moisés murió. Moshe. Gloria al Señor. Dice aquí: subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad, hasta Dan, y todo Nectalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos,
mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Qué dijo? Que murió en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y vea esto. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. El hombre estaba fuerte y con una vista fuerte. Y dice aquí, y lloraron los hijos de Israel a Moisés, bendito sea el nombre del Señor, en los campos de Moab. El verso 6 dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. ¿Qué está diciendo aquí el verso 6? Que él fue enterrado en Moab y que nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Ahorita mencionamos el libro de Judas hablando de Enoc. En el verso 9 de este capítulo 1, único capítulo que tiene este libro, dice que el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés, pero que no se atrevió a proferir palabra de maldición a Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué Dios enterró en un lugar que nadie sabe a Moisés? Porque los judíos, los israelitas, iban de continuo a la idolatría. Y para que no idolatraran el cuerpo de Moisés, Dios tuvo que ocultar su cuerpo en un lugar que nadie sabe. Y luego nosotros vemos en el verso 9 del capítulo 1 de Judas, léalo, donde dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, que según el texto, el arcángel Miguel enterró el cuerpo de Moisés en un lugar que nadie sabe. Esto es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo es que Moisés y Elías aparecen en la transfiguración? Vamos a ver. Sigue diciendo: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Hay un detalle importantísimo que tiene que ser tomado en cuenta, amados hermanos. Dice la Biblia en el verso 2 que el rostro de Jesús brillaba como el sol. Y dice también que sus ropas, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué acontecerá con nosotros cuando se toque la trompeta final? De acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice que todos seremos transformados, metamorfo. Seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado. Entonces, lo que ellos estaban viendo era una visión del futuro, del reino del Mesías. Y vamos a ver en el verso 9 lo que dice la palabra. Dice aquí: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Una visión. No fue algo literal. Jesús dijo: no digáis a nadie la visión. Fue una visión, no fue un evento literal. ¿Cuál es el propósito de una visión? Mostrarnos cosas que han de acontecer. Es una experiencia sobrenatural. Y ellos vieron a Jesús con su cuerpo glorificado
y a Moisés y Elías, los cuales estarán en el reino de Mesías cuando resuciten en el día final y sean levantados, porque ellos también están esperando su redención. El verso 9 dice: no digáis a nadie la visión. ¿Y qué es una visión? Según la referencia Strong, es la referencia 3705, es la palabra jorama, que es la expectación sobrenatural, es un espectáculo. Entonces, esto es una visión, la percepción, de acuerdo a la definición de un diccionario, de eventos físicos a través de la vista. Entonces, ellos estaban viendo en el futuro la venida del Mesías. Por eso Jesús no mintió cuando le dijo en el capítulo 16, versículo 28 de Mateo, que algunos no gustarían de muerte. Santo sea el Señor. Está clarísimo ahí. Bendito sea su nombre. Gloria al Padre. Amados hermanos, y nosotros, hay una referencia que me llega, Daniel 12:13, donde dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Todos estos antiguos están esperando para recibir su heredad al fin de los días, y ellos no serán perfeccionados sin nosotros, y todos seremos transformados en la trompeta final. Y esto fue, según el verso 9, una visión, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Y hay una carta que se lo voy a dejar de tarea, que Elías le envía al rey Jorán, la cual está en Segunda de Crónicas capítulo 21 versículos 12 al 15. Una carta que fue enviada mucho después de que Elías ascendió. Pero para no ser tan extenso, lo dejaré ahí. Lean esta carta en Segunda de Crónicas 21 versículos 12 al 15, que dice claramente que Elías le envió una carta al rey Jorán. Amados hermanos, ellos también están esperando el día del reinado del Mesías. Dios te bendiga. Shalom. Ubrahot.